Senhores, como estão? É um gosto, é um prazer estar aqui. Eu sou el More Luis e bem-vindos a nossa classe número 6, la Parashá Pekudei del Zohar HaKadosh. São os párrafos 16 ao 19 e hemos visto na classe anterior com relação a Betzalel e toda esta beleza, toda esta hermosura que há esses movimentos dentro do árbol sefirótico com sua energia de Betzalel. E el Zohar vai falar agora sobre a rendição de cuentas. Esto não se trata de la rendição de cuentas que se ha hecho del oro, de la plata ou del bronze dentro de la Parashá. El Zohar vai tomar isso desde outra óptica, desde outra circunstância, e o mundo está dando novamente giro mais inesperado. El Zohar diz: é melhor ter estas cuentas al dia para que quando se nos la pidan podamos entregar os informes sem nenhum problema. Mira, utilizando de la Parashá Pekudei. E has visto que belezas de Betzalel, do livro dos Salmos, o Salmo 91, que é uma referência a ele, que falou Moshe Rabbeinu. Então, da mesma forma que Moshe Rabbeinu le nombra a Betzalel aqui abaixo, allá arriba, el Eterno também lhe nombrou por nome a Betzalel. Então, agora chegamos naquele momento tão bonito de la rendição de cuentas, mira, a partir de movimento hecho dentro do árbol sefirótico. E isto é muito bonito. Então, um shalom bem grande e bem-vindos a nossa classe. E é nosso segundo ano de leitura para Pekudei, os párrafos 16 ao 19. E el Zohar disse que vivimos em mundo em donde necessitamos fazer continuamente rendição de contas. E quem trabalha nas empresas, em oficinas, sabe, os inventários e todas estas coisas. Mira, e a cada rato isto ocorre, seja fisicamente como para o físico, pero também de forma espiritual. Então, se há uma rendição de contas, que lo hacemos espiritualmente. La emisión de facturas, mira, que tenemos en el mundo físico de ellas, es un reflejo del mundo espiritual. Exactamente por eso hay esas determinaciones de los gobiernos, ¿no?, para la emisión de la nota fiscal, el controle de aduanero, todos esos procesos, porque es un reflejo de lo que ocurre allá arriba. Es el mismo mecanismo que anda en funcionamiento. Entonces el Zohar nos llamará la atención para algo muy interesante. Ele vai trabalhar com esta parte espiritual, não tanto com a parte física, é a rendição de contas. E aqui em nosso mundo se hace a cada rato, ¿no? Hasta com as autoridades legales, ¿no?, el poder judicial, todos esses elementos, lo mismo ocurre allá arriba. E não te olvides, estamos no mês de la Ilulá de Moshe Rabbeinu, este segundo de Adar, é todo o mês, e el que vai rendir contas nesta Parashá é Moshe Rabbeinu. Então, se imaginou? Temos disponibilizado em todo esse mês a luz de Moshe Rabbeinu, podemos aprender disto. É um mês de grandes milagros e não é casualidade, às vezes, os giros inesperados que dá a vida. Então, aproveite-lo. Todo este mês de Adar é a Ilulá de Moshe Rabbeinu. Mira, o Salmo 91, se imaginou? Se eu me dedico, se eu lo leio, lo reviso e lo estudio, me estou conectando com esta luz e vamos poder, no final, sacar ventajas. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu, nesta Parashá, ele hace uma rendição de contas, então eu vou poder aprender a metodologia para levar mis contas ao dia. Esta parte espiritual não é questão física. É algo para que, se a qualquer rato o mundo espiritual queira pedir satisfações ou elementos, nós tenhamos as contas ao dia. E o Zohar mesmo, sobre a base da própria Parashá Pekudei, disse que quando termina o trabalho de construção do Mishkan, Moshe reúne todo o povo e lhes disse: se acuerdan de todo aquele ouro, prata e bronze que ustedes donaram para ajudar na construção do Mishkan?
Está aqui o informe detalhado de como eu usei deste ouro, desta plata e deste bronze. Isto está ali em Shemot, capítulo 38, de los versículos 21 e 22. Ele dá este informe. Isto é uma metáfora do mecanismo de funcionamento. Acá vamos aprender uma coisa muito interessante, diz o Zohar. Aun quando estamos fazendo algo espiritual, de la misma forma que estava haciendo Moshe Rabbeinu, está haciendo la construcción del Mishkan, no es algo físico, es algo espiritual. Y el Talmud dice que Moshe Rabbeinu tenía 4,5 metros de altura. Tem umas coisas lindas que às vezes se nos passa, isso pode cambiar toda a perspectiva mesma da história. Então, se estava sendo algo espiritual, como lo estava sendo Moshe Rabbeinu, em especial quando se está usando os recursos de los demás, como era o caso da donação de los israelitas. Então, é importante que se haga sempre uma rendição de contas, ou seja, a quantidade de ouro usada para cada coisa. Moshe Rabbeinu ha dicho, mira, foi usado desta forma. Só que eu tenho que tomar todos estes elementos e salir-me da literalidade para entender o princípio de funcionamento do universo e de los tribunales superiores. E o princípio aqui é bem simples e bem sencillo, mas tem uma sutileza muito grande. Acabamos de ler e o Zohar diz como estamos usando os recursos que as demais pessoas dão. Então, se nós nos quedaríamos só na parte financeira. O Zohar não está trabalhando com isso. O Zohar está indicando com esta rendição de contas lo que eu estou fazendo usando o material que deixaram os sábios e os grandes cabalistas. Como lo estoy usando? Me estoy sacando provecho de eso, lo estoy torciendo un poquitito para jalarme a mi lado, los estoy citando, los estoy entendiendo, estoy mezclando sus ideas de ellos con mis conceptos, los estoy colocando hacia un lado y yo tomando la delantera como siendo el man de la película. Eso es lo que está diciendo cuando se dice usar los recursos financieros de las personas. Estas personas são os grandes sábios com suas obras, por isso eu necessito estudá-los, eu necessito entender, eu necessito citá-los, por isso é que trabalhamos muito com os materiais de Ari HaKadosh, de Baal HaShulam, de Rabbi Ashlag, que é muito importante que los estudiemos com o Zohar HaKadosh. Esta é a rendição de contas. A pergunta é, todo o que estamos fazendo são de nossas coisas quando hemos leído só uma fração, uma secção do elemento e não hemos tomado todo o dado em si, ou às vezes a brilhantez de nossa mente de captar as ideias e reacomodar os conceitos e formular algo completamente diferente. Esto en el lenguaje de las ramas y dentro de la Cábala y del Zohar se llama malversación de los fondos. Los fondos son los secretos de la Cábala que nos dejaron los grandes sabios y si lo empezamos a mezclar y querer formar un sistema religioso, estamos malversando fondos de la Cábala. A esto se refiere el Zohar. E os cabalistas descobriram todos, desde Rashi a Shimon Bar Yochai, grandes cabalistas durante o período do Talmud, los Tanas, e como estamos usando. Dentro desta parashá Pekudei, esto se refere ao ouro, a plata e o bronze com a rendição de contas. Então, Moshe Rabbeinu dizia, sabe o que? Estão vendo se donaram 300 moedas de plata e estas 300 moedas de plata foram usadas para isto, aquele e aquele outro. É uma sutileza muito grande, eu necessito ir quase palavra por palavra, eu necessito entender, necessito ir aos comentários, há que ler isto, porque estamos num momento um pouquinho complicado, não? Mas exatamente de todo isto, qual é a lição que há acá, uma vez mais? Estes donativos que chegam de los israelitas não é nem ouro, nem plata, nem bronze, nem dólares, nem euros, nem reales, nem rublos.
son los secretos que ellos han abierto y cómo han descubierto todas las cosas y cómo nosotros lo estamos manejando estos fondos. Y el Zohar dice, procura llevar la vida de tal forma que podamos tener las cuentas de ellas siempre al día. Y cada clase es más apasionante porque entre estudiar la clase, entre transcribirla, entre colocarla en el papel y tenerla casi listo para hacer el video, y en el momento que se hace el video se da unos giros que ustedes no se imaginan. ¿Cómo es que el universo não é um tribunal físico, rabínico, com procedimentos de kashrut e todo aquilo? Não. Como é que eles pedem as contas? Simples. Todas as afirmações que estás haciendo e o que estás indicando, onde está escrito? De onde estás sacando estas ideias? Ah, que o Talmud dice, o rabino tanto está escrito no livro. Has leído toda a obra? Has entendido su linguaje del cabalista que escribió? Porque dentro de la Cábala hay un principio que dice, los rabinos, los sabios del Talmud, tanto del Zohar, todos ellos hablaron cosas, pero ellos no quieren decir exactamente aquello que está escrito. ¿Has entendido este lenguaje? Porque si no has entendido este lenguaje, la cuenta está pendiente y hay una deuda a pagar. Por eso es importante el estudio. El lenguaje de las ramas hay que entender bien. No es fácil entender a un sabio. No puedo, a partir de 2 o 3 palabritas, ya hemos captado la idea, entonces esto es de esta y de aquella forma. No, hay que entender todo el sabio, entrar en su mente, en su pensamiento, en sus palabras, en sus emociones, porque ellos hablaron del proceso final de la corrección. Si no, lo vamos a tomar todo eso y colocamos a un lado y nos vamos a inventar nuestro proceso final de corrección. Ahí vamos a quedar con una deuda en haber en contra nuestra. Entonces el tribunal va a querer saber de dónde has sacado el texto. Pero está escrito en la Torá. Sí, está escrito en la Torá. Lograste abrir el secreto, lograste armar sobre las bases de los procedimientos de los midrashins y de todo el mecanismo que tienes disponibles. Has pedido la ayuda del Eterno para que te dé la luz del tzadik y para que puedas entender lo que Él realmente quiso decir. Esto es que estemos constantemente listos para esta rendición de cuentas. ¿Se imaginó que nos llamen ante el tribunal allá arriba y nos pongan frente a frente, cara a cara con Moshe Rabbeinu, con el Ari Kadosh, con Rashi, y diga, ahora explique a Rashi tus conclusiones que has sacado de sus palabras? Y Rashi va a decir, yo nunca he dicho eso, no, estos son inventos de él, yo nunca hablé esto. Esto não era minha ideia, não has entrado a meu conceito, a mis pensamentos. Estos são ideias que se han inventado sobre a base de mis palavras. El Zohar se cansa de decir esto. Los cabalistas se cansan de enseñarnos esto. E pode perguntar, pero Moré, ¿es tan grave la situación? Sí, por eso es que nos cuesta entender que somos la generación más baja, ¿no ve? Y a veces tomamos los textos y dicen que somos la generación que va a traer Mashiach y nos creemos aquellos supers, no. Hay una rendición de cuentas. Por eso siempre hay que pedir al Eterno que nos ayude a corregir la vasija. Por eso hay la tabla de los 72 nombres, lado de la derecha y lado de la izquierda. Lo visualizamos y entregamos al mundo espiritual para que Ele trabaje nuestra corrección a cada día. Entonces, o que ocurre? Procurar levar la vida de tal forma que podemos tener las cuentas al día, mira, siempre al día, para poder hacer esta rendición de cuentas siempre que sea necesaria. Esas rendiciones de cuentas son hechas todos los días mientras dormimos y ni cuenta nos damos porque nos levantamos y no nos acordamos de nada. ¿Se imaginó cómo funciona el mundo espiritual? Esto es proyectarse más allá de solamente la parte física. Tenemos que entender, estamos en un proceso de corrección final. Hay que pedir al Eterno que por favor nos ayude a corregir la vasija. Y el Zohar dice, mira, que este detalle de rendir cuentas, el Zohar indica, mira, es mejor
se nunca nos piden, ¿se imaginó ese consejo que da el Zohar? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a saber argumentar las respuestas y las conclusiones que hemos sacado. Y la mayoría de las veces es pura invención de nuestra mente. Usamos el sabio solo para respaldar nuestra cosmovisión, nuestra teología, nuestras ideas de redención. Por eso el Zohar dice, hay que estudiar muy bien, hay que entrar en el pensamiento, hay que pedir la ayuda del Eterno, ¿no? Y es mucho mejor si nunca nos piden esto, pero caso ocurra, tenemos que hacer siempre las cosas en orden, con todos los pormenores, como para poder hacer esta rendición de cuentas, caso sea necesario. Esto, hablar, mira, Eterno, nos hemos roto la cabeza para poder entender del Rashi, comprender, entrar en su terminología del Aria Kadosh, siempre con calma. Mira, todas esas cosas, ir contándole todos los días los grados de dificultad que tenemos al querer entender y estudiar el texto, hasta del propio Zohar. Hasta decir, ¿sabe qué? Con facilidad y a veces nos entramos en la parte literal, nos caemos, a veces queremos nosotros producir y hacer la corrección. Somos seres humanos, por favor, ayúdanos. No es cantidad de conocimiento que yo tenga, ¿sí? Esto es la forma como yo lo voy a usar, lo voy a llevar y lo voy a trabajar esto en la propia vida. Y el ejemplo de Dios de todo esto, mira, lo cita el Zohar, que es el rey Ezequías, ¿no? También está el sacerdote, ¿se acuerda del Kohen Gadol, Elí? Estos dos ejemplos es el que cita el Zohar. Y los dos ejemplos que tiene el Zohar, el primero es con relación al rey Ezequías. ¿Qué hubo con el rey Ezequías? La ciudad de Jerusalén fue cercada por las fuerzas asirias. Le enviaron un diplomata para que hablara delante de los muros de Jerusalén diciendo, mira, no confíen en el rey Ezequías, no hagan caso de lo que les está diciendo. ¿Qué sucedió? En aquella noche, 180,000 soldados fueron muertos. ¿Y cuál fue el detalle? El rey Ezequías tenía que hacer ¿qué? Aquella misma mañana levantarse y entonar un salmo de alabanza al Eterno. Ele ha hecho eso, ele no ha hecho eso porque podía llegar a haber sido Mashiach. Con todas estas secuencias de eventos, eso lo llevó a estar enfermo en una cama. Se le pidió rendición de cuentas, ¿se acuerdan? ¿Qué hace Ezequías? Él da la vuelta hacia la pared, o sea, entre él y nadie más, la parte de la pared donde es la Shejina, él habla con el Eterno y le pide por favor que le ayude, porque la rendición de cuentas le iba a cortar la vida. Y a causa de esto, él recibe años adicionales, y a causa de esto es que le tiene 2 hijos. Todo eso está en los Midrashim, y de los hijos sobrevive Manashe, que dio mucho problema. ¿Se imaginó rendición de cuentas? Esto, pensó que ahora él era el individuo que ocurrió aquel grande milagro de los 180,000 hombres muertos y todos esos detalles. Es para revisar el texto. Y el segundo tiene que ver con el profeta, más que el profeta, con el Kohen Gadol, Elí. El Eterno le dice a Elí a través de los profetas, pon en orden tu casa porque tus hijos no andan bien y va a haber problemas con la nación. Cuando dijo que tus hijos no andan bien, es que los hijos de Elí son grandes tzadikins y ellos estaban colocando sus principios y sus ideas y su estudio por encima de la atención y el servicio con las mujeres parturientas y aquellas que tuvieron problemas con el feto, porque había que examinar los fetos y declarar si la mujer estaba apta o no para estar nuevamente con su marido. Estaban retrasando la dictaminación de la sentencia y estaban retrasando que las mujeres volvieran más rápidamente a sus casas. Esta es la rendición de cuentas. Eran grandes tzadikins. Yo tengo que entender, yo no puedo leer los textos en su literalidad. Estos son los 2 ejemplos. Tenho um detalhes grande com estas histórias que eu necessito entrar com os sábios
Eu necessito entrar no Talmud para entender corretamente os detalhes, porque eu não posso tomar o detalhe aislado, o conceito, e depois com minha mente eu crio todo o restante da história. Não. No sistema religioso de onde hemos salido, nos han enseñado a hacer esto. Era só uma ideia e depois eu complemento com as coisas que se me vêm à mente e se lhe chama isto inspiração divina. Esto de aqui não é um sistema religioso, é uma rendição de contas. Se vai pedir o texto, não é questão que eu digas, estas minhas ideias eu saquei desses textos, aqui estavam toditos eles. O mundo espiritual não me interessa. Eu quero que tu me explique uno a uno, que tu me lo abras em todos os níveis de interpretação, que me haga todos os exercícios e que me indique que é o que pensava o sábio quando falou esto e como ele manejou o linguagem de las ramas, porque se não sabes, tu estás em problemas. Ya estás captando del rey Ezequías, del Cohen Gadol Eli, estos ejemplos de rendición de cuentas. Y si algún día, mira, se nos viene a preguntar por qué se hizo ello, aquel otro, yo tenga el respaldo, cómo yo he entendido, cómo he estudiado, cómo llegué a las conclusiones que se seguía este procedimiento. Aunque el sabio ha dicho de esta forma, yo logré abrir y entender lo que él realmente ha dicho. Esto es rendición de cuentas para el Zohar. Y cómo hemos usado aquellos recursos, no son recursos financieros, son las palabras, es el lenguaje y es los secretos que ellos ocultaron dentro de las metáforas. Esto se llama de recursos. ¿Y qué he hecho con estos recursos? Y estás viendo que el juego no es más aquel jueguito de ser maestro de cábala y todos esos detalles. El Zohar dice, mira, que uno tenga aquella parte diaria, aquella crónica, todos los días listos. Por esas veces, bueno, no estando en la cama o al levantarse, hacer toda una reflexión diaria de nuestras acciones y procurar ir ajustándolas uno y entendiendo lo que realmente se quiso decir y cómo va a ser el proceso de la corrección final. Aquel registro, como en el caso del rey Ahasveros, ali en el capítulo 6, 1 al 4, cuando el rey Ahasveros perdió el sueño y él fue a leer en las crónicas de su país lo que contaba las historias y él se enteró de cómo Mordojai le salvó la vida al rey Ahasveros. Y este escrito, ¿no? Estaba allí de cómo lo ha hecho todo el detalle, cómo le consiguió disolver un plan de asesinato al rey Ahasveros. Mira, escrito en las crónicas. Mira, era la parte diaria que se anotaban todos esos elementos en las tablillas de arcilla. Y el ejemplo mayor de esto es Rosh Hashanah, en donde se hace un recuento, un autoanálisis, que en el resto de los meses uno no lo ha hecho. Dejó toda la última hora nomás en el mes de Lula, todo el mundo no haciendo el análisis, los recuentos. Esto hay que llevarlo todos los días, todas las semanas, todos los meses, para que cuando se llegue a Rosh Hashanah sea más fácil hacer o producir este informe de rendiciones de cuenta. Y este es un concepto, mira, muy importante, en especial para aquellas personas que tienen el problema de no lograr echar la cabeza en una almohada y poder dormir tranquila en la noche. A veces hay una agitación que uno no sabe. ¿Por qué? No son rendiciones de cuentas físicas delante del fisco, no se trata de esto. Es lo que estamos haciendo con la cábala, cómo estamos manejando lo que nos dejaron los sabios, ¿sí? O lo estamos mezclando todo, dándole la vuelta y formando una cosa que no existe con ella, un proceso de redención final, que es solamente el fruto de nuestra cabeza. Y poder ir a dormir, está haciendo la palabra dormir, cada noche. ¿Por qué? Porque el alma se sale, ella va a ascender, va a llegar a los tribunales de arriba, va a haber rendición de cuentas. Mira, sucede todas las noches. Mira, con la cabeza, ¿qué quiere decir? Con la conciencia tranquila. Por eso siempre se aconseja, ¿no? Hay Berajots que dice que uno perdona. En ese caso, alguien nos ha hecho daño, sabiendo, no sabiendo, si uno mismo lo ha hecho, pedir
este perdão, não? Desculpar-se para ir tranquila a esse tribunal de ali arriba todas as noites, que lo hiciste todo corretamente, lo mejor posible durante o dia, não? Estar listo, que deixou todo o caja, não? Al dia, sim, ele hizo un conteo ali de todo lo que entró y salió del caja, ¿no? Y está todo al día. No está hablando de cosas físicas. Es la conciencia, es el alma que se sale en la noche. Todo esto antes de dormir. El Sidur tiene berajot, pero puede ser que con estas berajot del Kiryat Shema eu esté solamente leyendo y la conciencia, lo más interior, no está muy activa en el proceso. Y por si acaso alguien pide rendición de cuentas allá arriba, ya está todo listo, todo está en sus puntitos, ¿no ve? Eso es bien importante. Esto se llama tener un sueño tranquilo, poder colocar la cabeza en una almohada en la noche y dormir tranquilamente. Y una vez más, esto no tiene nada que ver con rendiciones de cuentas aquí abajo, no tiene absolutamente nada con esto. La Torá, ni la Parashá Pekudé, ni el Zohar están hablando de eso, están hablando con las rendiciones de cuenta allá arriba, que es mucho más complejo, porque hemos venido aquí a hacer ciertos procedimientos y se nos ha dado una amplitud de materiales de los grandes sabios que se llaman recursos financieros. No tiene que ver con dinero. Esto no es solo la parte, se imaginó, física del proceso. A veces queremos la energía del dinero porque le hace falta. Pero es mucho más que eso. A veces estamos durmiendo, a veces hacemos todos los procesos y el Kiryat Shema y las berajot y nuestros pedidos todo en piloto automático porque nos enseñan. Porque en el YouTube todo el mundo habla, hágalo así, de esta forma, con este mecanismo, vas a estar bien, te vas a proteger en la noche cuando subes y todas las cosas, pero nadie tiene sus rendiciones de cuenta al día. ¿Qué estamos haciendo con la Cábala? ¿Qué estamos haciendo con los sabios, con lo que lo dejaron? Los estamos estudiando, sabemos la diferenciación entre cada sabio, entre cada pensamiento de ellos, cómo cada uno manejó este lenguaje de las ramas, cómo estamos usando o lo estamos mezclando todo alegremente, porque solamente vemos las personas como valores numéricos. Esto es importante, de eso está hablando la Parashá Pekudé, de eso está hablando el Zohar, de esto hablan los sabios y los cabalistas, los tanas. Y hacer todo esto, mira esta rendición de cuentas para poder dormir y subir al tribunal de arriba, tranquilo, mira, esto genera una paz y una luz que ustedes no tienen idea. Mira como dice aquí, que no tiene precio. Y señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes esta sexta clase de este proceso de rendición de cuentas Parashá Pekudé del Zohar HaKadosh, los párrafos 16 a 19. No deje todas las cosas para la última hora. Esta rendición de cuentas no son cuestiones financieras, una vez más. Para ilustrar esto hay un ejemplo para que podamos entender de aquel recolector de leñas que salió en día de Shabbat a buscar leña para calentarse. Esto está en Bemidbar, capítulo 15, los versículos 32 al 36. Entonces, ¿qué quiere decir? Ele dejou toda a última hora para em Shabbat aprender conceitos, querer entrar a linguagem das ramas, entender como diz o Zohar, recém vai começar a estudar a Torá em sua profundidade, salindo da literalidade. Dejou todo a la última hora. Isso é esta metáfora deste recolector de leña. E sabe o que ocorreu? Ele foi lapidado, diz que a sentença ele foi apedreado. Ele não foi muerto, não le apedrearam, isto é uma metáfora. Las piedras, e aí que diz, por não haver hecho o que ele tinha que fazer, que era tomar uma piedra, Jeremias 23, 29, que é uma roca com um martilho que golpea, desmenuzar esta roca,
hacerla polvo, que es abrir las palabras, sus secretos, entender el lenguaje de las ramas, de las alajós, del Shulchan Aruch, salirse de la literalidad, tomar aquela ideia, aquele princípio, aquela festividade, aquela mitzvah e golpearla hasta ser polvo, hasta poder entender toditos los mínimos detalles, cada cosita. Dejó toda la última hora. Y en la última hora, en el proceso de la corrección, no hay más cómo hacer el mecanismo. Esto es la historia del recolector de leña en Shabbat. Señores, un shalom bien grande y que estemos todos listos. Aprovechalo. Material de lectura excelente, el mejor que hay. Los escritos de Rashas, aquí está, de Rashas, Rabash y Baal Hasulam. Es importante. ¿Se acuerda que hemos dicho que llegaría un tiempo donde tendríamos que empezar a soltar los libros? Esto va a estar la Torah escrita con la Torah oral, que es el Zohar HaKadosh, los escritos de Rabash y Baal Hasulam, y los escritos de la Ari HaKadosh. Señores, un shalom bien grande. Y aquel recolector de leña, él quería a última hora toda la luz de Chochma y toda la luz de Hasadim. Or Chochma y Or Hasadim dejó toda la última hora. La leña está en el lado de la derecha, el fuego está en el lado de la izquierda. Él estaba recolectando leña para calentarse. Calentarse, ¿qué quiere decir? Es acceder de forma gratuita porque es el hijo del rey, es el discípulo de Moshe Rabbeinu, él fue liberado del éxodo de Misraim, él salió vivo y ahora piensa que a la última hora va a conseguir todo. Él quiere hacer las cosas sin haberlas hecho en el tiempo favorable. Ahora las cosas están complicadas y no hay más. ¿Se imaginó eso?